Bienvenidos a Agrotitanes. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con nuestro amigo Rodrigo Ladaga. Él va a platicarnos un poco acerca de lo que es el amor incondicional. Durante la charla experimentamos algunas de las dificultades técnicas del Internet. Sin embargo, la intención de la charla se puede comprender bien. Por eso los invito a escuchar y disfrutar este café Agrotitán. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarme, Dier, y pues encantado aquí de platicar y Si más gustas, allá que nomás para presentarte, pues a final de cuentas, siempre me gusta que mejor tú te presentes quién eres y nos des la oportunidad de saber un poco más de ti, Rodrigo. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues me presento, mi nombre es Rodrigo Ladaga, soy esposo de Tania y papá de Eugenio Lorenzo, y básicamente eso es lo que soy. Todo lo demás es ya secundario, pero pues soy emprendedor, tengo una empresa especializada en coaching de negocios para pymes, donde ayudamos a pequeños y medianos empresarios a que estandaricen, organicen y ordenen su empresa utilizando pues metodologías las más reconocidas a nivel mundial. Didier está incluso en nuestro programa hoy en día. Y bueno, soy ingeniero industrial en mi carrera, tengo una maestría en administración de empresas, pero bueno, esas cosas realmente son muy relevantes. Y bueno, pues llevo ya más de 15 años, no, más de 20 años como emprendedor y en este camino de ir buscando las mejores soluciones en su momento para mi primera empresa que puse, llegué a estas metodologías especializadas en pequeñas y medianas empresas y las apliqué en mi empresa y con otro amigo y vimos que era un tesoro que teníamos que compartir y de ahí fuimos certificándonos en estas metodologías. Prácticamente todas son americanas, pero nosotros hemos ayudado en más de 15 países de Latinoamérica y en todo México, empresas de todos los giros, a ordenarse, estandarizarse y que puedan crecer con orden y estructura. Y en este mismo camino, paralelamente yo, digamos que me fui metiendo mucho en el tema del desarrollo personal y empecé a encontrar un vínculo entre la parte, digamos, espiritual de alta conciencia y la parte empresarial. La primera vez que empecé yo a cuadrar esto fue porque me invitaron, tuve la oportunidad de tener durante varios años como mentor a don Lorenzo Servige del Grupo Bimbo, y él me invita a la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, promoviendo la responsabilidad social empresarial, y ahí es donde yo por primera vez me expongo a estos, digamos, espiritual o como queremos llamarle, se puede perfectamente conjugar con la parte empresarial y los enormes resultados que se pueden tener. Y bueno, básicamente eso es a lo que me dedico hoy en día. En el caso de Helpy Coaching, que llevamos ya más de 12 años enfocándonos en la parte empresarial específicamente, ya empezamos a meter esta parte alta. ¿Cómo se llama? Didier está en un primer curso que sacamos, un primer programa que le llamamos el programa Zen, que es Coaching Espiritual de Negocios, donde hablamos de estos temas que son muy relevantes y la razón, como les comenté, que a la par del desarrollo profesional, iba yo metiendo en el tema del desarrollo personal y finalmente, pues llegué a concluir que realmente es una sola cosa que tiene que estar integrada y en nuestro camino de ayudar a muchas empresas, también fuimos viendo que si bien podíamos ayudar a los dueños de pequeñas y medianas empresas a tener empresas muy exitosas, estandarizadas, que no dependieran del dueño todo el tiempo para operar, nos tocaba mucho que ver a dueños de pymes que tenían esa parte ya resuelta, la empresarial, o bastante resuelta, y que en sus vidas personales, familiares, era un desastre. Entonces decíamos, oye, pues, como ¿para qué hiciste todo esto? ¿Para qué te dedicaste tanto tiempo, esfuerzo a tu empresa si tu vida personal está muy desbalanceada? Entonces, a partir de ahí, empezamos ya también a juntar estos dos temas y bueno, es lo que estamos ahorita ya
encaminando en los próximos años a Help Coaching, a poder ayudar de manera integral, holística, como le llamamos, a los dueños de pequeñas y medianas empresas y sus colaboradores, a que tengan no solo una empresa profesionalizada, estandarizada, rentable, ordenada, que no dependa de los dueños todo el tiempo para operar, sino cada vez sea un vehículo para su realización personal y que tengan una vida plena y balanceada, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el 2019 lanzamos el podcast del emprendedor espiritual, que fue por donde digamos con Didier, donde hablamos precisamente de temas de negocios, traemos invitados especiales y también hablamos de estos temas de alta conciencia, espiritualidad, o como queramos ponerle el nombre. Pues bueno, eso es lo que, digamos, lo que hago hoy en día. Y bueno, pues el tema que me pidió Didier tocar es el amor incondicional, que voy a tratar de explicar lo mejor que pueda y cómo está relacionado con todo, ¿no? Y aquí yo voy a partir de varios principios que, desde mi propia experiencia, de lo que he podido aprender, son los que dan todo el contexto de significación a lo que les voy a platicar. El principio número uno es que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y no al revés, ¿no? Esto es algo que históricamente muchísimos místicos y maestros de todas las latitudes, Oriente, Occidente, lo han repetido una y otra vez. Y hoy en día, gente, pues también místicos como Deepak Chopra o Eckhart Tolle, muchísimos que han estado ya teniendo mucha difusión en los últimos años, lo repiten. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física y no al revés. Entonces, partiendo de ese punto, el objetivo o la razón de que estemos viviendo esta vida prácticamente es una, y es que crezcamos espiritualmente y que elevemos nuestra conciencia, que es junto con pegado. Entonces, todo lo que venimos a vivir en esta experiencia física, cuando entendemos esto que en muchos tiempos se llamó el alma, ¿no? Que el alma es eterna, ¿no? Algunos le pusieron alma, es el ser, otros le llaman el ser. Lo que realmente somos nosotros, que es eterno, que independientemente que desaparezca traje, ¿no? Pues este vehículo que es este cuerpo orgánico, pues el alma, el ser sigue, el ser es eterno. Entonces, partiendo de esos principios de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y que el propósito de venir de la vida del ser humano es únicamente crecer su nivel de conciencia y desarrollarse espiritualmente, es la única razón por la que venimos aquí. Entonces, este concepto ya lo ligo a la parte del amor incondicional, porque ¿qué es el amor incondicional? De entrada, tenemos que distinguir entre el cariño y el amor incondicional. Mucho de lo que sucede cuando los místicos y los maestros espirituales han tratado de explicar esto es que la gente confunde el concepto por el uso indiscriminado de las palabras. Entonces, y puedo dar un ejemplo, hablando independientemente del tema religioso, porque no estamos hablando de un tema de religión, pero voy a tomar contextos porque nos pueden dar mucho más, una referencia más directa, ¿no? Cuando Jesús habló y dijo que hay que amar a tu enemigo, él se refería a amar incondicionalmente, no a que le tuvieras cariño a tu enemigo. El amor y el cariño son dos cosas muy distintas. El cariño es un sentimiento y el cariño puede fácilmente convertirse en odio. Eso lo observamos en toda la historia de los seres humanos y seguramente ustedes lo han experimentado en sus propias vidas personales o de gente cercana, ¿no? Cuando eras quizá joven y tenías una novia que querías mucho y luego te puso el cuerno, pues del cariño pasó al odio, en un minuto, en el momento que te enteraste. O un amigo te hizo algo y entonces tú lo querías mucho y luego ya no era cariño, ya era, incluso puede ser odio, ¿no? Entonces,
El cariño es un sentimiento. El amor incondicional es un estado de conciencia, no es un sentimiento. Es el máximo estado de conciencia que puede tener cualquier ser, incluyendo los seres humanos. Es ese estado de plenitud, de comprensión, que no es un sentimiento. Entonces, cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos, no se refería a que le tuvieras cariño como a tu esposa, a tus amigos, no lo sé, a tu país, a tu empresa. A quien, el cariño siempre tiene un objeto en cual proyectarse. El amor no necesariamente. ¿Sí? Cuando hablas de cariño es mi esposa, mi novia, mi hijo, mi carro, mi casa, lo que tú gustes. La gente agarra cariño a muchas cosas. Imagínate que a alguien le regala a su papá, le regaló antes de morir un reloj que era del bisabuelo, pues igual y el significado simbólico para esa persona y el cariño que le tiene a ese reloj pues puede ser muy mal. Es un cariño. El cariño normalmente viene junto con pegado con el apego. ¿Ok? El apego viene del ego, ego. Entonces el cariño viene del apego y el ego es nuestro punto de referencia para el tema de distinguir entre el ser y el no ser. El ser, la luz, y lo que no es el ser es el ego. Esta experiencia que estamos viendo todos como seres humanos, que tiene el objetivo, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, el objetivo máximo es elevar nuestra conciencia y practicar el amor incondicional lo más al nivel más alto posible todo el tiempo posible. El amor incondicional como este estado de alta conciencia, por lo mismo, no el cariño. Como seres humanos, nosotros tenemos lo que es el famoso libre albedrío. Podemos decidir. Dentro de este sistema perfecto del universo que creó el absoluto Dios, o como le quieras llamar, hay un diseño clarísimo, con una intención clarísima. ¿No? No es un caso fortuito, ¿no? No es que, ¿de dónde viene el universo? No, pues de la nada. Como muchos científicos dicen, no, pues de la nada. Pues, ¿cómo de la nada? Alguien diseñó. No hay nada en nuestra experiencia. En nuestra experiencia como seres humanos podemos tener ese punto de referencia. No hay nada que los seres humanos hayamos creado que no se haya pensado antes, que no se haya diseñado antes en la cabeza de alguien. Todo. Primero viene el diseño y luego viene la expresión de ese diseño ya en temas materiales. Lo mismo sucede con el universo, pues ese absoluto, todo, el universo, el Dios, como quieras llamarle, diseñó y generó el universo con la intención de que todos los seres, todos, incluyendo los seres humanos, pudiéramos experimentar ese mayor nivel de amor incondicional. Ese nivel de amor incondicional de alta conciencia, a fuerzas, viene junto con pegado con el libre albedrío, porque el amor incondicional es una decisión. No puede ser obligado. ¿Por qué? Porque así viene de esencia. Así es. No puede ser obligado. Y al no poder ser obligado, entonces tenemos nosotros esa facultad en el diseño, como seres humanos, de poder decidir. Pero entonces, imagínense que este ser, Dios, el absoluto, como tú quieras, dice, yo quiero generar un universo para que la mayoría de los seres puedan experimentar este amor incondicional, que es mi esencia. Yo quiero compartirlo. No podría ser de otra forma, porque la esencia del amor incondicional incluye la generosidad. Entonces, imagínense, pues este ser que dice, no, hombre, pues yo tengo que compartirlo con todos los seres posibles en el universo y voy a crearlo para que ahí tengan la oportunidad de experimentar estos seres inteligentes, en el caso de nosotros. Ese nivel, ese grado de amor. Quiero que experimenten lo mismo que yo. Mi esencia. Pero ese amor incondicional como estado de conciencia máxima, pues tiene que ser decidido, no puede ser obligado. No puede ser obligado. Entonces, en el momento que sucede eso, nos dan el libre albedrío, pero entonces el diseñador de todo esto dice, bueno, pues ¿cómo le hago para que ellos, no los puedo obligar, pero para que ellos libremente decidan hacia la luz, hacia el amor incondicional, y que, ¿cómo le hago? O sea, tienen que tener un punto de referencia, porque si no tienes un punto de referencia, pues no estarías decidiendo.
Si a ti te pregunta, yo te preguntaría, a ver, ¿qué prefieres? ¿Una manzana o una manzana? ¿Tú qué me dices? Pues, ¿cómo? No me estás dando a decidir nada, es lo mismo, exacto. Para que tú pudieras decidir, tendría que ser, bueno, una manzana, una naranja, una manzana o un reloj, no lo sé. Entonces, para poder decidir necesitas tener opciones y un punto de referencia. Entonces, el ego es ese punto de referencia que es un poco lo opuesto al ser y a la luz. Entonces, es nuestro GPS, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el mecanismo de retroalimentación que tiene todo este sistema para los seres inteligentes como nosotros, al menos como seres humanos, para saber si te estás alejando o no hacia la luz, hasta el amor incondicional, si te estás alejando o no, es el sufrimiento. Es el sistema lo que no dijo, oye, pues ¿cómo le hago para que sepan cuando no están yendo hacia donde deben ir? Sufrimiento. Entonces, de esa forma ellos saben que, entonces ya puedo decidir, estoy hacia la luz o no. Y el ego es el encargado de esa parte, de ser ese punto de referencia, y todo lo que viene del ego, que está muy relacionado con la parte de la mente, normalmente genera esos apegos, y con los apegos viene el sufrimiento. Todos los místicos maestros espirituales han enseñado una otra vez, desapégate. No te apegues a las cosas porque si no vas a sufrir. Entonces, no dejes que el ego se apegue. El cariño, vuelvo a lo mismo, el cariño viene nuevamente junto con pegado con el ego, porque te apegas. Entonces, tenías a tu novia, que la querías mucho, ¿no? Ahí es donde intercambiamos esas palabras, por eso confunden, porque es que yo amaba a mi novia, bueno, no. La querías mucho, porque si el amor incondicional como estado de conciencia es imposible que se convierta en odio o rencor, no hay forma, no, eso nunca se va a poder dar. El amor incondicional precisamente abarca todo lo demás, comprensión, todo. Tú Oye, puedes... Rod, Sí, tantitito. sí, Selene adelante. está diciendo unas cosas bien interesantes, Selene. No sé si Déjame. quisieras checarlo, Sí. porque realmente está diciendo que no es amor incondicional como tal, sino es amor gratuito, o sea, amor sin esperar que se reciba absolutamente nada a cambio, ¿no? Ese es otro nombre, es lo mismo. Amor incondicional es sin condiciones, no esperas nada a cambio. O amor gratuito, puedes ponerle el nombre que quieras, pero es así, es tú, pero es un estado de conciencia, ojo, no es un sentimiento, ¿ok? Tú puedes tener las dos hacia una persona y hacia todas las personas, pero el amor incondicional como estado de conciencia no requiere de un objeto en el cual proyectarse. Puede tenerlo, pero no puede tenerlo. El cariño siempre. Yo quiero mi esposa, mi hijo, mi amigo, mi trabajo, mi computadora. Siempre hay un objeto. Claro. Sí, estoy viendo el mensaje. Dice, los cabalistas hablan del Big Bang, esto es Selene, y que a partir de ahí se crearon los planetas y también hablan de la luz, que es la dadora de amor, y la vasija, receptores de la única. Sí, esto ya es un tema, hay mezclas del tema de la luz y lo que se está descubriendo ya hoy a nivel científico. Ahorita estamos viendo unos tiempos increíbles porque están convergiendo los místicos con la ciencia. La ciencia ahora está estudiando muchas cosas que los místicos sabían y que explicaban todo el tiempo, pero a la ciencia los está convenciendo. Por ejemplo, realmente, si nos metemos a niveles del universo y nos vamos a la esencia material del universo, que es los átomos, y los átomos prácticamente son son frecuencias vibratorias, están vibrando los átomos a ciertas frecuencias, es luz. Lo que los científicos han descubierto hoy en día es que la materia es luz atrapada gravitacionalmente. Pero por eso muchos de los temas místicos coinciden en lo mismo. La gente que ha podido, porque todos tenemos la capacidad de conectarnos con esta alta conciencia y de bajar la información completita del universo. Todos tenemos esa capacidad, en la medida que vayamos avanzando en nuestra alta conciencia. Por eso es que muchos llegan a las mismas conclusiones, los místicos, todos. Yo alguna vez fui al Museo de Antropología e Historia de grandote, que dice, y al principio solo estaba la palabra y luz.
y después vino todo lo demás. Popol Vuh, que es lo mismo que dice la Biblia, y lo mismo, o sea, y pues nada que ver, los mayas nunca supieron de la Biblia, porque para cuando vino el cristianismo aquí a América ya no estaban los mayas. Llegan a las mismas conclusiones. Al principio, pues, había luz, el absoluto, y de ahí viene todo este tema del Big Bang, que bueno, ya hay muchos temas que ya no hablamos de universos, sino de un universo, sino que hay universos de universos. Son otros temas que quizá luego nos podemos hablar, pero existe lo infinitamente grande, que es el universo que vemos hacia afuera, pero existe lo infinitamente pequeño. Y muchas de las conclusiones que se están llegando es que dentro de nosotros hay universos. Y la estructura se repite, porque es una estructura con un modelo fractal, multidimensional, holográfica, ¿no? O sea, todo el universo está hecho de átomos, es la misma estructura. Y a su vez, por ejemplo, el ser humano está hecho de todo el tema genético, es un código de 4 letras que genera un ser humano. Pero bueno, eso aquí dice, también está Selene, dice, de hecho, ellos dicen que no es amor incondicional, sino amor. Sí, el concepto es el mismo. La palabra que le pongamos ahí es precisamente donde lo vienen las condiciones, pero es el mismo concepto. Amor incondicional quiere decir que no tiene condiciones. No hay ninguna condición. Es el máximo estado de conciencia, ¿no? Dice, correcto, la física cuántica, por ejemplo, Nikola Tesla, un gran inventor, tenía mucho de este conocimiento acerca de ella. Es correcto. Lo que sucede es que hay muchos caminos para poder llegar a este crecimiento espiritual. Todos, hay miles de caminos, hay infinitos caminos. Y muchos científicos, como Nikola Tesla, como Einstein, por ejemplo, que terminan siendo científicos místicos. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo. Porque observaban el diseño a esos niveles de sofisticación y se quedaban asombrados. Decían, es que esto está, qué bruto. O sea, este diseño es perfecto, es impresionantemente creativo. Hay un diseñador detrás de esto y es donde las personas como Einstein terminaron siendo muy místicos, ¿no? Pasa ya cada vez más con los científicos. Hay un autor que se llama Wayne Dyer, es un escritor, ya falleció, americano, que le decían que era el Deepak Chopra gringo, que de hecho eran muy amigos, él y Deepak Chopra. Bueno, sí, aunque él ya no esté físicamente de ahí. Y Wayne Dyer decía que en los 60s a los científicos le preguntaban si creían en Dios y que te respondían la gran mayoría, pues claro que no, soy un científico. Y que hoy en día le preguntas a científicos si creen en Dios y la gran mayoría te dicen, pues claro que sí, soy un científico. Fíjense cómo ha evolucionado a bien poquito tiempo esa elevación de la conciencia, porque los científicos, entre más se meten a investigar y más descubren el tema cuántico, dicen, no, es que esto es algo portentoso, esto que aquí hay un diseño impresionantemente, increíblemente, perfectamente bien establecido. Entonces, bueno, el amor incondicional, vamos a lo mismo, volvemos al tema del amor incondicional. Es el máximo estado de conciencia, no hay que confundirlo con el cariño. Y en la medida que nosotros practiquemos el amor incondicional a todos y a todo el tiempo, sin apegarnos a nada ni a nadie, en esa medida vamos a ir llegando a la plenitud, que al final del día es lo que todos los seres humanos buscan. Nosotros tenemos esa semillita espiritual que la traemos y que buscamos esa luz de manera un poquito natural. La gente busca la felicidad, busca la paz, o sea, constantemente busca, ¿no? Entonces, esa búsqueda, en la medida que nosotros amemos incondicionalmente, hablando del estado de conciencia, acuérdense no confundir con el sentimiento del cariño, y nos desapeguemos de todo, entonces la plenitud de las personas empieza a elevar en su vida, que al final del día es algo que cada quien tiene que construir personalmente. La felicidad, la plenitud, no depende absolutamente de nada externo. Todo lo que sucede externamente, al menos de lo que yo he podido aprender, todo lo que nos sucede en nuestra vida, lo único objetivo que tiene es elevar nuestra conciencia. Es el único objetivo. Y el absoluto del universo, con que es llamar, tiene un plan específico para cada uno de nosotros de crecimiento espiritual que se va modificando en tiempo real todos los días de acuerdo a las decisiones que tomamos y de acuerdo a las decisiones que toman los demás. Por eso también, porque las decisiones que toman los demás en nuestra vida como seres humanos, pues
también tiene ciertos efectos. Pero todo eso al final del día, el único objetivo que tienen es elevar la conciencia. Entonces, en la medida que estamos y que practicamos el amor incondicional, en la medida que cada vez estemos más conscientes de eso, más plenos, y eso se refleja en nuestras relaciones personales, amistades, en todo, incluyendo, obviamente, la parte del negocio. Porque el desarrollo espiritual y de alta conciencia, que es a lo que venimos a esta vida, y con todas estas actantes, que son todo lo que sucede en la vida simplemente es un actante cuya única función es cuestionar nuestra conciencia para elevarla. Simplemente un actante puede ser una enfermedad, entonces esa enfermedad tiene un propósito de ayudarnos a elevar nuestra conciencia. Depende de nosotros de cómo lo comprendamos y de la decisión que tomemos. Puede ser que esa lección, el aprendizaje, lo tomemos y entonces elevemos nuestra conciencia y seamos más plenos, o no. Y entonces, pues ahí podemos sufrir mucho. Y esto lo vemos todo el tiempo, en una cantidad de circunstancias. Ustedes han escuchado o oído hablar a muchas personas o personajes donde te dicen que circunstancias a veces muy extremas, desde el punto de vista, digamos, muy objetivo mental, resulta que fue lo que mejor que le pudo haber pasado en la vida. Y a otras la misma circunstancia no la trascendieron, no la comprendieron y sufren mucho. Yo doy el ejemplo que hace algunos años me invitaron a dar una plática en la Cámara de Comercio de Guadalajara, allí en Tequila, en una hacienda tequilera bien bonita, padrísimo. Entonces, antes de yo dar mi conferencia, antes de mí, dio una conferencia una persona ciega, era una persona como de 37 años, se me olvidó el nombre. Subió con su asistente, porque había un escenario, y con su bastoncito, como que estaba midiendo las orillas del escenario. Bueno, y empezó la plática que nunca se me va a olvidar, porque él comenta que cuando tenía 30 años era una persona, un workaholic que se la pasaba trabajando y que por tanto trabajar se le bajaron las defensas, se fue a un hospital, le entró un virus, quién sabe cómo, y se quedó ciego, permanentemente. Y él en la plática está diciendo, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo estaba dormido, yo estaba teniendo una vida totalmente plana, sin sentido, y a partir de ahí pues, se transformó mi vida. Y el cuate ya daba conferencias, era también deportista y jugaba muchos deportes estando ciego y estaba ya con una organización mundial porque querían meter ya como un deporte paralímpico el dar vueltas en bicicleta en un óvalo cerrado ciego. Él y ya muchos ciegos lo podían hacer. Sin asistencia, ¿eh? Sin asistencia. Estar ciego y dar la vuelta una bici al óvalo sin asistencia, varias. Entonces, él estaba bien. Entonces, bueno, esa misma circunstancia le puede pasar a alguien más y puede resultar ser lo peor que le puede pasar en la vida y no lo trasciende y se viene para abajo y entonces puede decidir odiar a la vida y entonces, fíjense, dos mismas situaciones trascendidas de diferente manera. Entonces, todo lo que nos sucede en la vida tiene ese único objetivo, el elevar nuestra conciencia, el trascender, y es un plan único que tenemos cada uno de nosotros que nos crea Dios, el absoluto, como quieran llamar el universo, y que se va modificando en tiempo real porque decidimos una cosa, decidimos otra cosa, pero al final del día siempre tiene ese mismo objetivo. Y esto también nos puede ayudar a poder comprender y ver desde una manera de amor incondicional y alta conciencia muchos de los sucesos que pasan en la vida que desde nuestro punto de vista como seres humanos, los podemos ver como tragedias, como catástrofes. Porque lo estamos viendo desde un punto de vista mental en un nivel muy bajo de conciencia. Entonces, oye, pues es que el Holocausto y Hitler, bueno, en esas circunstancias, tomando en cuenta que cada persona está tomando sus decisiones y afectando a otros, en esas circunstancias, esas personas involucradas estaban teniendo la lección que tenían que tener de acuerdo a su plan específico. Y entonces unos vemos como un Víctor Frankl que estuvo ahí en el campo de concentración generó toda una revolución psicológica a partir de él vivir esa experiencia, decir, es que
mientras yo cree mi escenario de conciencia, la paz esté en mí, no importa que yo esté aquí, o sea, y él explicaba la diferencia entre los que sobrevivían y no sobrevivían, porque unos tenían ese anhelo, podían construir en las circunstancias más adversas un plan de vida y una plenitud. Entonces, cada quien está viviendo las circunstancias, cada quien tiene que decidir, pero si siempre nos vamos nosotros hasta el amor incondicional, hacia la comprensión, entonces no hay forma de que no podamos salir avante y plenos, ¿no? Entonces, sucede así en todas las circunstancias. Lo mismo, cuando vemos algunas tragedias, y volvemos a lo mismo, la gente muchas veces dice, es que lo mejor que me pudo haber pasado, no sé, que sucediera esto. Híjoles, fíjate, el cuate ese que les dije que se quedó ciego, va cañón. Pero volvemos a lo mismo. Todo esto, el único objetivo que tiene lo que nos enseña en la vida es que podamos crecer espiritualmente. Todos son aprendizajes en todas las facetas de la vida. Ahí es donde nosotros platicamos del tema de que, aunque en tu empresa, todos los días, o sea, el aprendizaje que viene en el modelo, pues obviamente no está acotado a, nada más cuando tengas convivencia con la familia, entonces ahí es donde vas a crecer espiritualmente. No, es en todos los aspectos, todos. O sea, como el único objetivo es que le veamos nuestra conciencia, que crezcamos espiritualmente para practicar el amor incondicional y que lleguemos a sentir poder experimentar ese nivel de plenitud. Entonces, en todos los aspectos de la vida, igual en la empresa, todo lo que te sucede, nosotros decimos en el programa Zen, que lo está tomando hoy día, que siempre cuando te pasen en la parte de la empresa, cualquier cosa que te suceda, tienes que hacerte dos preguntas. Una, ¿cuál es la lección, el aprendizaje empresarial? ¿Cuál es la lección empresarial que tengo que aprender de esto para que mejore como empresario, como emprendedor? Y la otra es, ¿cuál es la lección espiritual? Siempre hay una lección espiritual en todo lo que no sé. Cuando estamos hablando de temas personales, ya familiares, ¿sí? Ahí la única pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál es la lección espiritual? Porque ahí no hay una lección empresarial, obviamente, pero es una lección. ¿Cuál es la lección espiritual? ¿Por qué me está pasando esto? Y también parte de lo que yo he podido aprender es que como Dios, el universo, como quieras llamarle, es tan bondadoso, tan amoroso y nunca se da por vencido, siempre te va a presentar las lecciones para que vayas elevando tu conciencia, y cuando no las pasas, te las vuelve a presentar, porque Él quiere que las pases, Él quiere que crezca. Entonces, te las presenta, entonces ya cuando las pasas, pues ya no tienes que pasar ahora esa prueba, y cada quien tiene las suyas, y en fin. Entonces, bueno, este es un poquito como, no se hablé de muchas cosas al mismo tiempo, pero... No, hombre, Rodrigo, la verdad es que muchísimas gracias, porque empezaste desde la parte de cómo vemos la vida, que tenemos que venir a tener una situación de estarnos en la cuestión material, de ahí evolucionar, pero al final de cuentas el amor, la espiritualidad y todo eso viene desde que antes de que hubiéramos existido en este mundo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. La verdad es que no estoy, como siempre, muy agradecido por las palabras que nos das, pero no sé si alguien más quisiera participar. Veo a Nadia, veo a Selene, veo a Noé, veo a Inés. Alguien más que quisiera preguntar. Creo que tenemos aquí a Rodrigo, que muy humildemente se presenta con esta situación de ser el padre, ser el hijo, ser hermano, yo digo, pero a final de cuentas eres una persona que ha dado conferencias a nivel mundial, que eres un egresado de alto desempeño del Instituto Tecnológico de Monterrey, que a final de cuentas siempre has trabajado en el pro de cómo nos puede ir mejor a los empresarios. Entonces, no sé si alguien más quisiera tomar, está abierto el micrófono, o Rodrigo, pues literal, de a dedazo, güey. No, pues que el que quiera, digo, aquí la idea era plantear esto, espero que les haya ayudado en algo, y bueno, con este concepto del amor incondicional, que es bien importante entenderlo, porque mucha gente se confunde, y como utilizamos la palabra de manera variada, ¿no? Yo te amo, es que yo amo, yo te quiero, yo te amo, entonces luego confunde realmente qué es una y qué es otra, ¿no? Pero bueno, espero que haya podido más o menos explicar claro, y con de mi propio aprendizaje y experiencia, que es también, cada quien tiene la suya. Mi estimada Selene, ¿quisieras participar o algo? Sí puedo, si nadie más va a hablar, porque a mí me encanta hablar.
Hola, Rodrigo, gracias. Hola, Gracias por Selene, ¿cómo leer estás? mis comentarios. Pues básicamente yo quería hablar un poquito de eso. Digo, y diría en alguna ocasión en un episodio que me invitó de Agrotitanes, yo hablé un poco de los cabalistas, porque me he estado metiendo en ese tema, para A ver. entender un poquito más la vida. Ujú. Porque básicamente, pues yo a veces me lo estaba preguntando cuál es mi misión en esta vida, y pues he logrado entender, aunque suene muy básico, que el propósito de nosotros en esta vida es ser felices. Es lo único que venimos a hacer. Y eso del Big Bang, pues la luz es el amor incondicional, que es Dios, el universo, como quieran, como quien sea que le llamemos. Y Dios creó esa vasija porque pues tenía mucho amor que dar, pero no sabía a quién dárselo. Ujú. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el universo? Pues entonces creó la vasija, que somos nosotros como receptores, para recibir todo ese amor incondicional, todo ese amor gratuito que ellos le llaman, ¿no? Ujú. Y bueno, hay toda una serie de historias ahí. Y lo que yo también logré captar, y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, yo me he logrado hacer la pregunta de ¿para qué me pasan las cosas? No por qué, ¿para Correcto, qué? correcto. ¿Para qué Siempre me para pasa qué. esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Así es. Porque Dios no es malo, Dios ni siquiera nos manda castigos ni premios. Ah, Dios nos dio la libertad, el universo nos dio la libertad de elegir. Y nosotros mismos somos los que vivimos en el infierno o en el cielo en este mundo. No tal necesitamos cual. morirnos. Tal cual. Entonces, Tal cual. entonces, yo cuando dicen es que Dios es malo, Dios me mandó esto, no, tú mismo te lo estás provocando, tú mismo te estabas pidiendo quedarte ciego, o bueno, tal vez no lo estabas pidiendo así, ¿verdad? Pero necesitabas una prueba de cómo no ser plano en tu vida, ¿no? Cómo disfrutar más tu vida, que está siendo tan aburrida que no la estás disfrutando. Pues te voy a hacer ciego. Y eso es lo que él estuvo pidiendo inconscientemente. Entonces, pues es lo único que Yo quería comentar. hago una analogía con esto para quizá comprenderlo mejor, porque eso que comentas es bien importante. Mucha gente se confunde nuevamente porque ahí entra la mente y la mente es bien canijilla y nos juega trucos. Y lo que sucede muchas veces es que eh, cuando se habla de que Dios hizo al hombre de su imagen y semejanza, luego el hombre lo interpreta al revés y dice, bueno, entonces Dios es como nosotros y se enoja y castiga y dice, no, pues no, ese no es. Nos hizo a su imagen y semejanza en el tema de la luz y su esencia. Eso es nuestra esencia pura es luz y es amor, no hay nada más, ¿no? Nuestro ser. Pues venimos de Él y Él es luz y amor, pues no podríamos ser diferentes, todo, ¿no? Pero la analogía en este tema de cómo, por qué suceden a veces las cosas que suceden, imagínense, y nosotros podemos, con la propia experiencia humana que emula muchas veces y nos da también todas estas guías de cómo comprender, por ejemplo, los papás, los que tenemos hijos, ¿no? Esa experiencia en la que empiezas a sentir un amor por una persona, tu hijo, que muchas personas en la historia lo han expresado como, hijos, es que el amor hacia mi hijo es, ¿no? O sea, es un amor enorme, ¿no? Y entonces es una pruebita del amor del padre, ¿no? O sea, te da una pruebita. Imagínate, si tú quieres decir a tu hijito, imagínate yo como te quiero, ¿no? O sea, a qué nivel. Pero te puedes dar una idea ya de por dónde puede ser. Pero imaginemos, nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Normalmente, digo, hablando de los papás, de personas que no tengan un tema mental ya muy distorsionado, que los hay, ¿no? Pero personas en general que no tienen temas psíquicos, psiquiátricos ya muy distorsionados, pues que es lo mejor para tus hijos. Pero imagínate que tú tuvieras a tu hijo y que vas viendo cómo se va desarrollando, pero y lo quieres ayudar, pero no lo pudieras ni tocar ni decirle nada. Entonces, imagínate que tu hijo tiene 2 años y medio y va rumbo a, no sé, va rumbo a una calle donde están pasando carros y lo van a atropellar. Tú como padre dices, no, pues no quiero que le pase eso a mi hijo, ¿no? Pero imagínate que no puedes agarrarlo ni le puedes decir nada. Yo hago esta analogía porque
Entonces, ¿qué hace el universo, Dios, como quieras? A través de muchas circunstancias, hace cosas para que tratar de evitar de que tú llegues, de que el niñito llegue hacia la calle donde lo van a atropellar. ¿Y qué son esas circunstancias? Una enfermedad que te quede ciego, muchas cosas, que dices que voy a hacer todo lo posible para ayudarte a elevar tu conciencia y que seas pleno, porque eso es lo que quiere él. Y entonces todas estas circunstancias, pues, se van a dar, pero es mi único objetivo. Entonces, por eso cuando la gente lo comprende, dice en circunstancias totalmente que para muchos podrían decir, ¿cómo puedes decir eso? Que fue lo mejor que te pudo haber pasado, quedarte ciego a los 30 años. Bueno, porque despertó. Y entonces, ese actante que generó el universo, o Dios, pues era ese el propósito. Bueno, y hay otros que no lo habrán comprendido y entonces fue lo peor que le pudo pasar su vida y pasan toda la vida quejándose y maldiciendo y bueno, ellos decidieron, pero siempre el objetivo siempre va a ser ese, incluyendo con el tema de las relaciones personales, porque el sistema está tan bien hecho que, por eso el ser humano, para crecer, para elevar su conciencia a fuerza, necesitas de los demás. Necesitas esa interacción. ¿Por qué? Porque para elevar tu conciencia y practicar el amor incondicional, necesitas decidir. ¿Cómo podrías decidir entre una cosa y otra si no experimentas otra cosa? O sea, ¿cómo aprendes a perdonar si nunca nadie te ha ofendido? No hay forma. No hay forma. Es como dijeron a un futbolista, oye, necesito que aprendas a jugar fútbol pero sin pelota, ¿ok? ¿Cómo sin pelota? No, pues, sí, sin pelota. No, necesitas la pelota, pues sí. Oye, para elevar tu conciencia y llegar, pues necesitas que alguien te ofenda para que puedas decir, ok, entonces yo como lo comento, son músculos, es el músculo espiritual, se te presentan situaciones ahora. Oye, Rodrigo, sí. Se me vino a la mente un chiste de alguna vez que dicen que estaban en la situación de, bueno, no un chiste, sino una anécdota, ¿no? De una señora que le estaba diciendo a su hijo, oye, vamos a ir a misa, prepárate para que vayamos. Y dice el hijo, ¿sabes qué, mamá? Aquí la estoy viendo en la tele. Y después agarra y le dice el hijo, oye, mamá, fíjate que tengo hambre. Y la mamá le dice, bueno, pues cámbiale entonces a MasterChef. Sí. Entonces, ahora, hay muchas religiones, incluyendo la católica, yo practico la religión católica y la veo de diferentes puntos de vista, hay muchas cosas que coincido, muchas cosas que no, como muchísimo, ¿no? Y nos han metido un poco la idea de que solo a través del sufrimiento se llega a elevar la conciencia y a trascender. Y la realidad es que no es así. O sea, si pensamos en un Dios, en un universo absoluto, como quieras llamarle, que es 100% amor, el único que es Dios, ¿cómo te limitaría? ¿Cómo te diría? ¿Por qué? No hay forma que nada más te dijera, ¿no sabes qué? A fuerzas todos tienen que pasar por el sufrimiento, sino, o sea, no podría, él te dirá todas las opciones. Obviamente, por lo mismo, el sufrimiento es parte del sistema que nos retroalimenta para decir, no estoy comprendiendo algo, tengo que trascenderlo, tengo que ir hacia la luz, tengo que decidir ir para allá, para que llegue a ese amor incondicional. Ese simplemente, pero se puede llegar, se puede avanzar hacia la plenitud a través del gozo. Es otro camino también, no. Mucha gente cree que, entonces necesito tener todo este tipo de experiencias rudísimas. No, para nada. No, puede ser de todas las formas posibles. Sí, el universo hay infinitas posibilidades, siempre. Y siempre va a haber esa opción de que te vayas por el gozo, te vayas, ¿no? Y ya hay otras cosas y otras teorías que hablan de que cada uno, bueno, en muchas religiones hablan de que vamos y venimos, que nuestro ser viene y pues, y que desde allá, desde esa dimensión espiritual, desde ahí empieza el libre albedrío. Y tú decides qué experiencia quieres vivir, física, en qué tiempo, y dices, pues, y que el ser dice, bueno, ahora quiero elevar ahora más mi conciencia y más a luz, ahora quiero vivir esta experiencia
de Rodrigo Ladaga en este año con estos papás y con estos retos. Y luego te regresas y ahora quiero ser un soldado romano de esta época porque quiero ver, porque creo que esa es la parte que me falta de superar. Entonces, hay teorías, incluso la religión hindú habla de eso, que vamos y venimos, y que ya cuando logras ya trascender y llegar a ese nivel de plenitud, que ya no regresas, en teoría, que es cuando ya te quedas con el Padre, con la luz ahí, ya te quedas, porque ya pasaste todo tu plan de tu programa de crecimiento espiritual. Entonces, es parte también de las teorías que hay gente que puede decir, no, pues yo creo, no creo, pero es una posibilidad y muchas religiones, muchos místicos lo han expresado así, de que desde que estás, desde allá arriba tú decides incluso, oye, voy para acá, voy para acá, bueno, me toco acá. Hay mucha ya bibliografía de esto y muchos casos que solo se podrían explicar así. Por ejemplo, gente que va de repente a una, no sé, va de viaje a un lugar y de repente hay un monasterio y antes de entrar, la persona dice, es que yo ya estuve aquí. Y allá dentro del monasterio están tantos cuartos y entra y todo está así. ¿Cómo puedo explicar que, o sea, físicamente como, ¿no? Y muchos casos así, y muy documentados, que son las pistas que también el universo nos suelta para dar, diciendo, mira, en realidad, todo el universo se recicla, entonces vas y vienes y tú escoges las experiencias. Claro que y existe la explicación, bueno, pero si yo las cojo, ¿por qué entonces vengo sin memoria y todo reseteado? Pues, porque si no, no aprendería las lecciones. Si ya sabías de adelantado cuál es la respuesta del examen, pues no aprenderías nada. Vienes reseteado en tu memoria cognitiva, mental, pero el ser trae todas las experiencias. Por eso hay muchas personas que les hacen hipnosis y de repente te dicen, es que yo ya viví esta vida y te la describen con una... Hay por ahí un caso que yo leí de una niñita en India que dice, que le empieza a platicar el papá chiquita de 7 años. No, es que yo estuve casado y con un señor así y vivíamos cerquita aquí en la ciudad aquí que está a 2 horas y tenemos una tienda y... Ay, sí está. Bueno, pues un día agarra el papá y dice, bueno, a ver, vamos a ir y van al pueblito y llegan a la tienda, la niña guiando, y le dice, sí, y él fue mi esposo. Y el señor le dice, oye, es que fíjate que mi hija dice pues, que estuvo casado con usted, y la niña le empieza a describir a la esposa y la vida perfectamente. Fíjate, ahí se dio en el mismo tiempo, o sea, ella ya había vivido ese tiempo y luego está viviendo en el mismo tiempo, pero bueno, son casos muy aislados, pero hay mucha documentación de esto, en donde, pues, ¿cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo te explicas que la niñita sabía perfecto? Y cuestiones que solo sabía el señor con la esposa y guardas tu llavecita, la guardas aquí, y el cuate no daba crédito, ¿no? Y bueno, en esa anécdota también dice que había guardado hasta dinero y ya no estaba porque el novio se lo había gastado, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, esos son, bueno, son mismo teorías, pero al final del día, entre más vayamos nosotros elevando nuestra comprensión, eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida diaria. O sea, ese es el objetivo, como decía Silene, ¿sí? Precisamente venimos a ser felices, a ser plenos, a practicar el amor incondicional, y en la medida que comprendamos más esto, en nuestro día a día, tiene que verse reflejada esa plenitud. Y entonces, y ir comprendiendo que todo el tema, por ejemplo, sociocultural y condicionamientos sociales, pues es meramente eso, ¿no? Y que no necesitas hacer algo, ser algo o tener algo para llegar a esa plenitud. Y aparte, lo curioso es que vemos todo el día, toda la historia de la humanidad está llena de ejemplos. O sea, hay gente en el Palacio de Buckingham que sufre muchísimo y que tiene vidas que son muy poco plenas, y gente que vive en las condiciones económicas, sociales más adversas y que son muy plenos, ¿no? O sea, el tema físico, material,
realmente no tiene, no hace la diferencia en la plenitud. A ver, aquí dice Selene, espérate, yo sí creo en la reencarnación y vidas pasadas. El doctor Brian Weiss ha documentado mucho de esto. Sí, hay muchísima ya documentación. Soy católica, pero esa religión No se me escucha, ayuda ma. No a se explicar escucha. muchas Si puedes cosas. escribirlo en el chat sería mejor porque no se escucha. O mándame un audio al WhatsApp y ya se lo mando a Rodrigo ya que te conteste después. Rodrigo, pues mira, ya casi es la hora. La verdad es que no quiero robarte más tiempo porque después te voy a volver a invitar a ver si No nos te das preocupes. otro café. Oye, nada más esto que comentaste, Selene, totalmente de acuerdo. Hay mucha documentación, mucho de esto, y nosotros tenemos que siempre ir buscando. Yo siempre lo que recomiendo a la gente, le digo, mira, y es algo que místicos han dicho en cantidad. En el tema, por ejemplo, vuelvo a través de Jesús, que es mi religión, que es la que yo practico, pero ahí vienen N cantidad de enseñanzas, ¿no? De las personas más iluminadas que han pasado en el planeta. Y él decía, pide y se te dará, ¿no? A lo que él se refería, desde que mi punto, como yo lo comprendo, es que si pides el crecimiento espiritual a luz, se te va a dar. No si pides una casa, un novio, un reloj, no lo sé, ¿verdad? Eso es a lo que se refería. Y eso es una ley que se cumple al 100%. Si tú buscas y de repente estás en una plática como esta y te llega alguien un libro o de repente, no lo sé, pero sucede de una manera casi matemáticamente exacta, ¿no? Cuando tú pides, siempre se te va a dar, de alguna u otra forma. Entonces, cuando digo, oye, siempre busca tu crecimiento espiritual, el mayor beneficio va a ser tú, porque tú vas a ser pleno, al final del día, ese es el mayor beneficio. Pero además, sí, independientemente de lo que la gente decida creer, yo lo único que le recomiendo es, mira, lo que tú decidas creer de acuerdo a lo que busques, todas estas teorías, con que es llamable, pues cree lo que te trae mayor paz y plenitud. Si tú decides creer lo que sea que quieras creer, pues cree lo que te traiga mayor plenitud y paz. Yo hago el ejemplo, por ejemplo, de personas católicas que traen, por ejemplo, de siglos atrás, que traían mucho el tema del castigo y de la gracia del infierno y todo eso. Pero eso venía del miedo. Entonces, oye, pues quieres creer que si te portas más te vas a vivir toda tu vida en un infierno quemándote, ¿eso te trae paz? No, pues entonces no lo creas. Entonces crea otra cosa, cree que Dios es absoluto, es amor, que no te va a castigar, nunca lo haría, nunca no podría. Cree mejor en esas cosas. O sea, lo que tú decías creer, cree cosas que te traigan paz. Digo, es siempre mi recomendación, ¿no? Y puedes decidir creer cosas que te atormenten y es tu decisión, pero pues si puedes decidir, ¿por qué no decidir por lo otro, no? Pero bueno. Perfecto, Rod. No sé si alguien más pueda desanclarte tu pantalla, Rod. Sí, claro. Pero quisiera ver si alguien más pudiera activar su cámara, pues Oye, para qué pena salir en con la tu foto. mamá, me da mucha pena que no No se le escucha, fíjate. Madre, a ver, ¿puedes hablar nuevamente? Es que está silenciado el micrófono, con que lo déjenlo de silenciar, ya podríamos escucharla. Yo pensaría que le quitaras el silencio y aparte la imagen para que te podamos escuchar, porque muchas veces el internet es el que falla. Ya escuchamos. Gracias. Buenas noches. Qué agradable plática, qué agradable. Yo creo mucho en la medicina cuántica. Es mi medicina de cabecera. Pero también creo, yo tengo mucha información de los gnósticos. Yo pretendo ser gnóstica, me encanta el círculo de estudios que hago, por lo cual me atrevo a decirle a Selene que la reencarnación es para los dioses nada más, según la gnosis, simplemente regresan las personas. Los que reencarnan son los dioses y las personas regresamos. Escuchando o haciendo alusión al ejemplo que dieron.
haciendo alusión a la medicina cuántica, yo vivo con la medicina cuántica porque la medicina cuántica me dice que si yo me quiero enfermar, me enfermo, pero también tengo el poder de sanarme. Claro, claro. Y también existe, creo mucho en el libre albedrío. El libre albedrío es el que nosotros nos forjamos y así como vamos, es como cuando dicen ustedes, no, pues es que Dios me castigó. Dicen pues las personas cuando un castigo, y es cierto, Dios no castiga, Dios es amor. Dios es todo amor. Nos castigamos cuando tomamos el mal camino. Sí, sí, sí. Y pudiera decir más, pero me gustó mucho esta plática. Ojalá que pueda volver a Encantado, encantado, encantado. No, y la verdad es que si siguen a Rodrigo con el Emprendedor Espiritual, que es su podcast, la verdad es que trae información muy abundante de todo esto. Entonces, Rodrigo, para cerrar, te gustaría cerrar con algunas palabras. La verdad, agradezco mucho tu humildad que nos diste para este pequeño Café Agrotitán. Ya después se publicará en los medios digitales de YouTube. Y pues si lo puedes compartir, adelante, y encantado por todos y muchas bendiciones porque nos hayan seguido en el café del día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, encantado de venir las veces que sea necesario, las que me inviten y nada, pues yo lo que los invitaría es que siempre busquen la luz y que practiquen el amor incondicional todo el tiempo y a todos y que no se apeguen a nada y a nadie. Y que yo creo que esa es una de las frases que yo aprendí de varios maestros. Yo maestros puede ser un autor, puede ser alguien que conozco personalmente, pero es una frase que creo que conjuga una de las mejores programas de vida que podemos tener, o el programa de vida. Amar a todos y a todos todo el tiempo, hablando del amor incondicional como alta conciencia, no necesariamente el cariño, y que no nos apeguemos a nada ni a nadie. Entonces, a la medida que practiquemos eso y que lo llevamos a nuestra vida diaria, podemos ser más plenos y como comento, al final del día, los mayores beneficiados siempre vamos a ser nosotros. Si nosotros vamos construyendo nuestra plenitud, nuestra felicidad, que es personal, por eso tenemos el libre albedrío, nadie puede darte la felicidad ni la plenitud, tú solo la tienes que ir construyendo y entre más no dejen de venir a este tipo de pláticas, de leer un libro, de tomar un curso online, de leer la Biblia, el Corán o Buda, lo que ustedes tengan, quieran explorar, no dejen de hacerlo porque al final del día ahí van a ir encontrando, es una sola verdad que está revelada en diferentes formatos, digamos, y cuando uno la empieza a comprender en su esencia, la ves por todos lados. Y si, mira, pues sí, este es lo mismo que dice, es la misma verdad revelada. Y bueno, pues al final del día eso, es seguir buscando eso y entre más lo hagamos, por ahí hay otra frase que me encanta, porque es muy cierta y muy profunda, que lo mejor que puedes hacer tú por el universo es elevar tu conciencia, practicar el amor incondicional. Cuando la gente dice, es que, híjoles, ¿qué hago? ¿Qué hago por el mundo? Lo mejor es tú elevar tu conciencia, porque a la medida que lo hagas, entonces el universo se deleita y además eso lo vas a transmitir a la gente alrededor y entonces el nivel de conciencia del planeta también va a subir y entonces puras cosas positivas. Pues lo mejor que puedes hacer es elevar tu propia conciencia y el mayor beneficio va a ser tú, va a ser pleno y entonces toda esta felicidad que buscamos, que luego también las palabras confunden. Normalmente la felicidad está asociada a momentos temporales. Yo por eso utilizo la palabra plenitud, porque la plenitud es el estar en paz independientemente de las circunstancias. Puedo estar en plenitud dentro de unas condiciones en una colonia muy ruda o en Parque Buckingham o en el campo o donde sea, ¿verdad? Pues estar pleno.
y la plenitud no depende de las circunstancias externas. Por eso cuando estas frases que luego no se comprenden, que también por ejemplo Jesús decía, da gracias porque te pasan, porque tienes hambre, da gracias porque la gente dice, ¿cómo chingado va a dar gracias porque tengas esas cosas malas? Y decía, no, porque si entiendes que es una lección para elevar tu conciencia, das gracias. Y dices, esta lección, gracias porque me está ayudando, me está ayudando. ¿Y qué pasa cuando entonces esto lo llevas a tu vida diaria? Que pues llega un momento en que estás en paz, no importa las circunstancias. Vas en la calle y se te traes un pelado y te mienta la madre y dices, esta lección es para practicar el amor incondicional, esta persona se está proyectando nada más, no es nada personal, y entonces, ya, pasas como si nada, y entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Que estás en plenitud, ¿por qué? Porque ya luego no se te no, ya pasaste la lección, ¿no? Y ya no se te atraviesa gente, no sé si les ha pasado, pero hay personas, yo conozco personas que siempre, como dicen, es que todo le sale bien, todo le sale bien. Bueno, pues porque ya trascendió todas esas, entonces lo único que ya no tiene que manifestarse la lección, ¿no? Y hablo, por ejemplo, también de mi papá, que en paz descanse, que a él siempre le tocaba en el mostrador del banco la señorita más incompetente, más de mal gana, o sea, hazte cuenta que le tocaba a él, el taxista más perdido y le tocaba a él. ¿Y por qué? Pues a mí era muy, muy claro, porque no pasaba todavía esa lección de amor incondicional. Entonces todo el tiempo se le estaba presentando. Pero cuando las pasas, resulta ser que, no sé si les ha pasado, que hay personas que llegan y le toca la mejor señorita del banco, la que la más eficiente. Hablas al call center y te toca la más amable y que te resuelve el tema. Entonces, ¿por qué? Porque ya trascendiste esa lección, entonces y cuando se te presenta dices, ay, híjoles, a ver, esta es para, el único propósito que tiene es que yo crezca. ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de aprender? Entonces, cuando empiezas a vivir eso, pues la vida se vuelve plena, completo el tiempo. Y en todas las cosas ves el amor manifestado, independientemente de las circunstancias. Y ya cuando estás viviendo en ese nivel, pues cada quien lo experimenta, pero pues esa paz, esa plenitud cada vez más constante, independiente de las circunstancias bueno, y tú mismo lo vives. Entonces hay que seguir buscando y seguir aprendiendo y no tiene límite, no hay límite para el crecimiento de la conciencia, no hay. Dios con ese amor no te pondría un límite, no te diría, no, hasta aquí nada más puedes llegar. No, te dice, no tienes límite, puedes llegar hasta donde tú quieras. Entonces siempre seguir buscando eso y bueno, y al final ya lo mismo. El beneficiado número uno vamos a ser nosotros que vayamos alcanzando esa plenitud, ¿no? Pero bueno, listo, ya me hace hecho. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues si quieren dejar sus medios de contacto, muchas gracias. Nos vemos próximamente, próximo martes, próximo Café Agrotitán, otro tema más. Y mi estimado Rodrigo, bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, un abrazo. Cuídense. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Bye.